Hola, soy la doctora Diana Yuruán, especialista en medicina familiar y medicina interna, y por el Día Mundial de la Salud quería compartir con ustedes este mensaje acerca de prevención. ¿Qué es prevención? En medicina hablamos de prevención para todas las medidas que tomamos para evitar que aparezca una enfermedad o que ésta pueda empeorar. Y dentro de ese contexto hablamos de prevención primaria cuando tomamos medidas para evitar que la enfermedad aparezca. Por ejemplo, las vacunas. Uno se vacuna contra el HPV, entonces no aparece la enfermedad. Prevención secundaria es para la detección precoz de una enfermedad ya existente, como por ejemplo el estudio de cuello uterino a través del PAP, el cáncer de cuello, que ya es una entidad presente en la persona. En la prevención terciaria lo que hacemos es evitar las complicaciones de una enfermedad ya existente. Por ejemplo, una persona que tuvo un infarto después sigue tomando cierto tipo de medicación para evitar una recaída y para tratar de volver a tener una vida normal. Y está el concepto de prevención cuaternaria, que es la de evitar que las situaciones normales de la vida se medicalicen, por ejemplo, las arrugas, las canas, y también evitar que la medicación produzca efectos indeseables que hagan necesaria tomar más medicación. A partir de ahí surge la idea de hacernos controles periódicos para poder realizar una detección precoz de enfermedades que son posibles de detectar y lo más pronto posible. Por ejemplo, realizar un hemograma, realizar controles de glicemia anuales. Más frecuente que eso no son necesarios, pero hay una idea fundamental que tener en cuenta, que tenemos que identificar la persona de riesgo a quien pedirle todas las pruebas. Hacer todos los análisis no tiene ningún sentido, sino que tenemos que identificar a quién hacerle qué para poder tener un buen resultado. Es necesario conocer el grupo de sangre de las personas, de los niños, ya hacerles lo más precozmente posible. Realizar antes de los 18 años un laboratorio para detectar la posible presencia de anemia. También se recomienda realizar un perfil lipídico antes de los 18 años para detectar la presencia de hiperlipidemias familiares, o sea, cuando la condición de tener colesterol o triglicéridos altos es algo hereditario. Después de eso ya se puede hacer cada 5 años incluso. Lo mismo pasa con la glicemia, conviene controlar el azúcar por lo menos una vez, sobre todo cuando nosotros tenemos antecedentes, pacientes con antecedentes familiares, entonces como para poder detectar precozmente. El estudio ya después, en la edad adulta, conviene realizarlo en forma anual y siempre dirigido a la persona y los factores de riesgo que tenga. Además de los chequeos de laboratorio, realizar electrocardiogramas anualmente no tiene sentido si la persona no tiene una patología cardiovascular o una nueva condición que amerite la realización. Lo mismo que radiografías, tampoco por la irradiación que podrían ser contraproducentes para la salud. Tomografías en ningún caso están indicadas en forma de chequeo rutinario por la alta carga de radiación que va a recibir la persona. El estudio de cuello uterino se recomienda al inicio de la actividad sexual y a partir de ahí anualmente. Algo que recomendar en todas las etapas de la vida es hablar acerca de las medidas saludables, higiénico-dietéticas, de la actividad física, hablar acerca del cese del uso del tabaco en caso de que exista y de hablar también de prevenir las otras formas de adicciones que existan tanto a drogas legales como ilegales. Son oportunidades que no tenemos que perder de estar insistiendo porque esos cambios que produce el tabaco son de una forma casi permanente y el riesgo es bastante alto. Lo mismo tenemos que tener en cuenta la necesidad de las vacunas por grupo de edad. Sobre todo en las personas mayores de 60 años es importante la vacunación antigripal, antineumocóxica y actualmente se incluye en el cuadro la vacunación anti-COVID. Una población que es importante de tener en cuenta es la población masculina, que muchas veces queda rezagada en el contexto de la salud pública misma. Entonces, una situación es enseñar a nuestros adolescentes a palparse los testículos. Es una situación que incluso cae dentro de un tabú cultural de enseñarle al varón a que no se toque,
pero debe conocer la contextura normal de sus testículos para poder identificar la presencia de tumores que son más frecuentes de aparición en la adolescencia. Conociendo la textura normal, le podemos decir de que tiene la contextura de la palma de la mano, entonces puede identificar los cambios. Los varones a partir de los 50 años, en caso de que no tengan antecedentes familiares en primer grado, deberían hacerse el antígeno prostático específico en sangre. Es un control un tanto controvertido en parte, porque puede llevar a hacerse otros estudios innecesarios. Una situación que tenemos que tener muy en cuenta es que antes de hacerse ciertos estudios conviene realizar unas medidas para evitar falsos positivos o falsos negativos. Por ejemplo, ya que estamos hablando del antígeno prostático específico o PAS, hay que avisar al varón que no tenga actividad sexual previamente a la realización de esa prueba porque vendrá en forma elevada. Lo mismo pasa del periodo de dieta que tiene que tener alguien antes de hacerse un control de las grasas en sangre, o si se va a hacer sangre oculta en materia fecal, que se realiza también en personas que tienen el riesgo de padecer cáncer de colon. Entonces debemos advertirles de que no consuman nada que tenga pigmentos o vino tinto o carne roja, remolacha, que pueden dar un falso positivo y conducir a otros estudios, además del estrés propio de un probable diagnóstico malo, ¿verdad? Las patologías, como les decía, tienen su grupo de, entre comillas, de predilección, entonces los chequeos tienen que ir dirigidos por la clínica, por el paciente, individualizándolo y de acuerdo a su grupo etario para poder tener un resultado que sea de utilidad y no conducir a un encarnizamiento con el paciente.